Muy bien, lo prometido, sí, estamos acá con el doctor Oenir Sartú. ¿Qué tal? Gracias por estar, gracias Bueno, por acompañarnos. al contrario, ¿Qué gracias a origen ustedes. tiene el nombre Oenir? De la mitología nórdica. Ajá. Sí. ¿Y qué significa? Es Dios del... un dios del espíritu, la mitología nórdica. ¿Te gustó? ¿Te gustó el nombre? Y me acostumbré. Por la vida de los hechos. nada Por más. la vida de los hechos. Bueno, el papá se llamaba Helios. Claro, Helios. claro. Y Helios, bueno, debería ser Es parecido. de la si mitología griega, es el Ajá. sol. Mirá. Toda la familia por ahí tenían nombres. Los líos que tuviste en la escuela y en el extraños. liceo. Imagínate. Pa. Imagínate. El tiempo que perdí haciendo trámites Explicando. para aclarar, arreglar el nombre. Explicando, que me lo escribieran claro, bien. explicando. Sí, además se escribe con H. Empieza con H, seguro. Tiene la OE, que da mucho trabajo para pronunciarla, y dos por tres me ponen al revés. Claro, Uno claro. se acostumbra. Claro, después. claro. Es un tema, ¿no? Porque cada uno que te pregunta se merece que le respondas. Claro. Y cada uno que te pregunta es uno más que te venga a escuchar lo que te dice. Sí, claro. A mí me pasa con el tema de la tradición de los apellidos materno-paterno. En Portugal Claro. y en Brasil, hace muchos años, ahora se han sumado otras naciones, se transmitían los apellidos maternos. Es decir, la persona llevaba el primer apellido era El de su primer madre. apellido es de su madre, A exacto. ti te pasó con algún hermano tuyo eso, ¿no? Que Claro, tenía sí, un sí, apellido sí. diferente. Claro, los que nacían acá en Uruguay no eran hermanos míos. Claro, porque apareció. Porque a vos te preguntan cómo se llama tu padre, cómo se llama tu madre y te construyen el apellido. Claro, No, y, sí, sí. y quedan con nombres. Y cada persona que te pregunta realmente te dice, ¿cómo? Y vos decís, O otro piensan que es más. un nombre artístico también. Otro ¿no? más que tengo que explicarle esto. Pero bueno, Sí, pero ya Bueno, esto me y hoy tiene vamos a ver acostumbrado. cosas para explicar, hay muchas. Estábamos hablando un poco con Fernando antes de empezar. El tema de las acciones de amparo, por el tema de la vacunación, hubo dos. Una presentada por un ciudadano que quería detener y finalmente... Maximiliano Dentone, El doctor Dentone, Maximiliano doctor Dentone. abogado, ¿no? Abogado, Claro, sí, que él sí. para detener la vacunación, y está también la que presentaste tú, que era para solicitar información. Dos niveles completamente Dos cosas diferentes. distintas. Pedía, es decir, esto arranca con dos personas que querían viajar a Buenos Aires Ujú. y se enteraron de que les exigían, para reingresar al país, les exigían un test PCR. Y no se lo querían hacer por razones de principio. Bueno, entonces me vinieron a ver y yo dije, bueno, ya estábamos sobre la fe, lo que cabe es un amparo, que es una cosa rápida que la pueden resolver. Y acompañando ese tema de que no se les de exigir pedir que no se les exigiera el Vía test. declaración jurada, ¿no? De que, No, piden presentar un test hecho con 72 horas Ahora. de anticipación al momento del arribo al país, al ingreso al Uruguay. Y el tema es que el aspecto complementario es que ellas piden información sobre el contenido de las vacunas, porque entienden que el poder dar consentimiento informado, que es lo que la ley indica, o rechazarla, requiere información sobre en qué consisten las vacunas, qué contienen. Y lo que hemos constatado durante el curso del trámite judicial es que la información que maneja el Ministerio de Salud Pública es la que le dio Pfizer, o sea, el fabricante, y después materiales que vienen de los organismos internacionales, de la OMS o cosas o de la FDA. Pero no hay una investigación, no hay lo que exige la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública es que el Ministerio controle las vacunas y los sueros que se suministran en el país. Y eso no se hizo, no nos presentaron en el proceso un análisis hecho por científicos uruguayos cometidos por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, la sentencia lo que dispone es que el Ministerio de Salud Pública, la sentencia que yo tramité, que el Ministerio cumpla con esa investigación sobre el contenido de las vacunas y lo informe, y que por lo menos a los reclamantes, a las dos reclamantes, no se les exija el test PCR para regresar al país. ¿Rige solo para ellas dos, doctor? Ahí pasó una cosa muy curiosa. Sí, por eso le pregunto. El viernes la Dirección de Migración sacó un comunicado interno, es decir, una orden interna, que decía que no se iban a pedir a nadie más los test PCR. Al día siguiente canceló esa orden y emitió otra por la cual solamente quedan excluidas de esa exigencia ellas dos.
Entonces hoy estamos en una cosa muy loca en el Uruguay, que hay Que no se sabe bien. dos personas con coronita que Claro. no tienen que presentar es decir, Exacto. los que están vacunados no tienen que presentar el test, y después de los no vacunados, ellas dos tienen Ellas dos una no tienen que situación presentar. rarísima. Bueno, veremos qué pasa. ¿Qué dicen los antecedentes en casos similares? Cuando se toma una decisión así, ¿rige solo para la persona en cuestión? Formalmente sí, pero normalmente lo que ocurre siempre, lo mismo cuando hay por ejemplo, típico, en las acciones de inconstitucionalidad, Eso. cuando se declara inconstitucional una ley, es para el caso concreto, Es para el caso pero concreto. normalmente el Parlamento revoca la ley, es decir, Claro. la deroga y dicta otra, Claro. porque sería absurdo que ciertos ciudadanos se rigieran por una ley y otros Por por otra. otra. Entonces, bueno, lo que normalmente tiende a pasar es eso. Y parecía muy sensato lo que había hecho la Dirección de Migración, decir, bueno, si consideraron que es ilegítimo ¿Qué fue lo que hizo el gobierno con el tema de la vacunación? La suspendió. Viendo a ver qué pasaba después. El gobierno la suspendió, claro. Ese Sí, era, por orden judicial la suspenden. sí, sí. Claro, diferente. claro. No, Bueno, pero no, en los dos casos es por orden judicial, porque la resolución que hacía que estas dos personas pudieran ingresar al país es una orden judicial. Sin hacerse el PCR es una orden judicial. Y la suspensión también es una orden judicial, solo que fue pedida con alcance general en base a un artículo del Código de Procedimiento, que es el artículo 42, que permite representar intereses difusos. Así lo planteó el doctor Dentone, y el juez le hizo lugar a eso. Ujú. Las dos sentencias hoy están sujetas a lo que resuelve un tribunal de apelaciones, ¿no? Claro. Porque alguien apeló la de esta otra también. No, pero No. ya sabemos que ya lo anunciaron públicamente que van a apelar, Van a apelar. las dos. Es casi seguro que van. ¿Quién va a apelar esta otra? El Ministerio de Salud Pública y Presidencia bien. de la República. Ah, bien, perfecto. Hasta donde sabemos, porque sí, la sí, nuestra sí. también podría apelarla el Ministerio del Interior, Claro. pero parecería que no, por lo menos no hubo declaraciones públicas de que el Ministerio del Interior fuera a apelar. Ajá. Lo que sí dijeron, Presidencia y Salud Pública. Bien. Ahora es un tema bastante complejo, tiene varias lecturas, ¿no? Muchas. Está lo jurídico, está lo médico-científico, está lo económico, porque también hay un acuerdo de confidencialidad que de alguna manera restringe ciertos niveles de información, y está la lectura política. En este conjunto de elementos, ¿cómo tenemos que los ciudadanos que no estamos formados jurídicamente o que tenemos información más allá de la que nos brinda a nivel gubernamental, pararnos, manejarnos? Porque es un puzzle bastante complejo, ¿no? Bueno, habría que ver primero, yo de lo que puedo hablar con más propiedad es el juicio que yo tramité, porque conozco sus alcances. En el otro caso leí la demanda, leí la sentencia, pero no me puse a analizarlo a fondo, el de la suspensión de la vacunación. En este que tramité yo, creo que los contenidos son claros para cualquier persona, ¿no? Son dos puntos muy claros. Uno es si el Ministerio tiene o no que examinar el producto con el que está inyectando a la gente y decir, bueno, contiene, es decir, verificar si lo que dice el laboratorio que nos está vendiendo es lo que está entregando. Ese es un punto que el juez le hizo lugar. Y el otro es que hay una situación que parece muy atípica, ¿no? Que es que la persona que no está vacunada tiene que presentar un test para poder ingresar, hacerse el PCR y tal, para su costo además. Y el vacunado no tiene que presentar nada en particular. Entonces, claro, cuando uno sabe que el vacunado y el no vacunado pueden contagiarse y pueden contagiar a otros, ¿cuál es la lógica de a uno pedirle el test y al otro no? Si cualquiera de los dos puede introducir el virus, puede introducir un nuevo contagio del virus en el país. Entonces, es medio irracional la actitud de a unos sí elegirles, exigirles el test y a los otros, a los vacunados no. Si los ¿Y es dos- PCR o test antígeno? Pues son dos cosas diferentes. En general, cualquiera de los dos. Dice un test hecho con 72 horas, cualquiera de los dos. Lo que, en el caso de mis clientes, por ejemplo, consideran que es discriminatorio, que dicen, ¿cómo puede ser que si cualquiera puede, vacunado o no, puede introducir un contagio, porque a nosotros nos tienen que hacer declarar que no estamos vacunados, ir a hacer el test en el lugar que sea, presentarlo dentro de las 72 horas, correr el riesgo de que, bueno, de que les dé positivo y se tenga que comer una cuarentena? Y cuando el que está vacunado, que puede tener las mismas circunstancias, pasa sin ningún control. Ya no existe más ese pasaporte que exigía el gobierno. A mí me pasó en enero, ¿no? Una declaración jurada muy rigurosa,
que además había que también presentar no un test antígeno, sino un PCR a costo de la persona que viajaba Exacto, para entrar al exacto. país, que eran bastante caros. Sí. En el caso de Europa eran entre 80 y 100 euros, para que tengan una idea, Sí, sí, son claro. casi 5.000 pesos, para poder regresar al país y tener además el esquema de vacunación que lo exigía la Unión Europea por un lado, pero el Uruguay también, para salir, para poder entrar a Europa y para volver de Europa a eso. ¿Eso ya no rige más? Bueno, yo no he verificado lo que pasa con Europa. En este caso, como yo en este caso... Digo, para entrar a Uruguay, Uruguay le exigía a cualquier Uruguay, parte ahí que está. viniera. Uruguay lo que exige es que la persona que o muestra el comprobante de estar vacunado o se hace un test con 72 horas como máximo de O sea, anticipación. para regresar solo con que tenga el esquema de vacunación alcanza. No tiene que hacerse un Si PCR. está vacunado no tiene que hacerse PCR. Ni Una antígeno, pequeña ni ninguna rebaja cosa. de las exigencias. Bueno, pero sobre todo una rebaja diferente, porque al no vacunado se le sigue pidiendo Eso, el test. exacto. Al otro No. no. Entra, si simplemente demostrando que está vacunado pasa. Y lo que ellas plantean, y yo suscribo, es qué sentido tiene que si los dos pueden enfermarse, porque es así, y ya ¿Es está así? admitido, Sí. bueno, si están cuidando la salud pública o bien. A todos. ¿Se le exige a todos o no se le exige a nadie? Porque parecería que es la lógica. La acción de amparo que usted presentó fue en representación de algún cliente, ¿sí? De dos personas, Ah, bien. sí, de dos personas Ujú. que justamente iban a viajar a Argentina. Ujú. Por eso me informé bien de cuál era la situación con respecto a Argentina. Y lo Claro. que le pedían, en general, ¿no? Es decir, cualquier persona que llega del exterior, lo que pasa es que en la Argentina aparentemente están pudiendo entrar sin presentar comprobante de vacunación. Esa es la... Y en Europa ya no se pedía más tampoco. Y en Europa tampoco. Bueno, entonces, claro, se transforma en que la persona sale, viaja, va, hace el viaje sin que nadie le pregunte nada. Y cuando vuelve, le exigen un test, porque no está vacunado. Entonces, mira, ¿No le llama la atención cuando acá se hablaba de la obligatoriedad o no de la vacuna, que al final terminó siendo que no era obligatoria? En algunos casos era obligatoria, porque si yo voy a un lugar y me dicen, si no tiene vacuna no puede entrar, ahí se me transforma en obligatoria. ese es el problema, que si bien se decía que no era obligatorio, en los hechos Hay había algunos sanciones. exacto. La Para persona- viajar en esa época también era obligatoria, si Bien. no tenía para vacuna, no salir viajaba. del país, Bien, para Ir a ser todos los atendido restaurantes. en muchos centros médicos. bien. En muchos trabajos hubo gente que fue despedida por Bueno, negarse a ¿Me vacunarse. llama la atención que estas cosas no se hayan dado mucho antes? Esto de las acciones de amparo. Se y dio, que- se dio. Ah, ¿se dio? Yo presenté un amparo el año pasado, 2.717 personas que se sentían afectadas Ajá. por toda esa parafernalia de Sí, sí, medidas sí, que sí, había. sí. Personas no vacunadas que se sentían discriminadas. Pero di con una juez con un criterio muy distinto que ni siquiera le dio curso al Lo trámite. archivó antes de Me leerlo. lo rechazó. Yo Ah. apelé, fue al Tribunal de Apelaciones y cambiando los argumentos por otros argumentos que no eran los de la juez, el tribunal también la consideró. Básicamente lo que dijo es que la vacunación había empezado el 27 de febrero de 2021 y que entonces habían transcurrido los 30 días y estaba pasado el plazo para... Porque Pero en hay- realidad yo no reclamaba contra la vacunación, reclamaba contra la discriminación, que Claro. eso era nuevo. Hay un legislador de Cabildo Abierto que a mí me llamó la atención porque Cabildo Abierto, digo, está integrando la coalición de gobierno y es como que marchaban en la misma fila. Yo no me acuerdo si uno fue Domenech, que me dijo, si alguien plantea acciones de amparo, nos vamos a ver en un problema, porque acá hay una discriminación clarísima. No es obligatoria hasta que te la exigen. Ah, exacto. Y que si no la tenés no podés hacer A, B o C. A, B, sí. Ahí Exactamente. También empieza a ser depositaban en obligatorio. manos por ejemplo, de los restaurantes o de los cafés la posibilidad de rechazar o no. Estaba eso, no había una regla que impidiera. No. Pero en los hechos, por la vía de los hechos sí lo estaba. Sí. Tú hablabas de los 30 días. Yo escuchaba, te lo decía hoy fuera de cámaras, un argumento que Correa Freitas, como constitucionalista, planteaba sobre el recurso de amparo de Dentone, que estaría fuera de tiempo, por una ley del año 88, porque una acción de amparo debería presentarse 30 días después que se inicia una campaña. Es un tema muy jurídico, pero quería un Sí. poco también tener tu opinión, tu mirada sobre Bueno, eso. ahí hay un problema, ¿no? Porque sí, hay una tesis que sostiene eso, pero también hay un argumento que es el siguiente. Eso está ocurriendo todos los días. Es decir, el que se esté vacunando sin conocimiento de los efectos, sin la información adecuada, sigue ocurriendo todos los días.
cada vez que un niño se va a vacunar, bueno, se estaría planteando el problema, la posibilidad de un amparo. Se puede sostener una cosa o la otra. Digo, está claro que esto lo va a resolver un tribunal de apelaciones y se verá. En mi caso, ese argumento yo creo que no es de peso porque estas personas plantean el problema de un viaje que era futuro, digamos, que no había empezado a correr el plazo todavía, lo iba. Es decir, el amparo prevé cuando hay una afectación futura, previsible, y por eso lo planteamos así. Pero bueno, en el otro tema habrá que ver cómo lo resuelve el tribunal. Bueno, o me perdí algo o me queda algo pendiente. El tema del acceso a la información, ¿en qué está? Bueno, ahí hay varias cosas, porque Sí. ha habido muchos pedidos de acceso a la información en relación con las vacunas. Ajá. Hay uno que ha sido muy notorio, que lo llevó el doctor Cipriano Curuchet y su cliente Nicolás Souto, que pedían saber el estado vacunal de las personas fallecidas en marzo-abril de 2021. El juez de primera instancia le hizo lugar, el Tribunal de Apelaciones lo rechazó y la Suprema Corte lo habilitó. O sea que, en consecuencia, el Ministerio aportó una información que corresponde al estado de vacunación de los fallecidos en ese momento. entre marzo y abril de 2021. Sé que ellos están tramitando una ampliación de eso, es decir, un nuevo pedido de información con datos posteriores a abril de 2021, pero todavía no ha habido noticias sobre eso. Hay un tema que es un poco inquietante en esto, y es la parte de repente de los acuerdos económicos y comerciales. En plena pandemia el mundo buscaba vacunas, pero en los laboratorios que las suministraban hacían acuerdos de confidencialidad. Y en la acción de amparo el doctor Dentone pide que se libere esa información. ¿Eso es posible? Si es posible, ¿qué riesgos jurídicos le trae Uruguay? ¿Es posible de un juicio a nivel internacional? ¿Cómo debemos mirarlo? Porque es un tema que a mí no me queda muy claro, no soy lego en la materia evidentemente, pero quería saber. Parto de la base de que el Poder Ejecutivo no debería firmar contratos en secreto, ¿no? Es decir, ¿Se sabe por qué la confidencialidad? ¿Será por el precio? Es más, ni siquiera sabemos nada porque como no se conoce el texto, no se sabe en qué condiciones se pactó la confidencialidad. Hay una cosa que es muy llamativa. Los consentimientos que se hace, que es parte del fundamento de lo que he planteado yo, los consentimientos que se le hace firmar a la gente para vacunarse establecen que la persona renuncia a presentar demandas internacionales si la vacuna le hace daño. Y eso nunca pasó. Todos nos hemos vacunado. Eso que nos dicen a veces a la gente antivacuna. Yo no soy antivacuna, yo me vacuné toda mi vida. Por descarte, ¿contra quién se haría entonces? ¿Contra el Estado uruguayo? Y en teoría sería en el Uruguay, serían acciones en el Uruguay. La persona renunciaría a demandar en el plano al laboratorio. Bueno, podría demandar al laboratorio acá, pero el laboratorio acá prácticamente no tiene existencia. Es una empresa internacional que exporta. Sí, tiene una oficina. Si es que tiene un representante que lo conocí el otro día porque estuvo allí, pero declaró en la audiencia que bueno, que la empresa no tenía Tiene un laboratorio Pfizer acá, sí. Sí, lo tiene. Bueno, lo que dijeron, yo no sé qué estructura jurídica, yo por supuesto no lo conozco. Plantearon como que ellos no tenían no tienen planta física de construcción de vacunas. Bueno, ahí está. No sé si tendrán una oficina, de repente la tienen, yo no sé. Ellos plantearon como que no tenían estructura como para... Bueno, más lo recuerdo en la etapa cuando sale la famosa pastilla Viagra, era una de las notas cantadas ir allí. ¿Fuiste a hacer la nota? Yo estaba en Estados Unidos cubriendo un viaje presidencial cuando se lanza esa pastilla. Ajá. Y obviamente causó revolución en el mundo. Sí. Y acá muchos colegas fueron a la planta de Pfizer a ver si había algún técnico que explicara más sobre el contenido. ¿Te consiguieron pastillas o no? En Estados Unidos sí fuimos a una farmacia. Me acuerdo que yo estaba por el Canal 12 y mi amigo el Chato Silveira, veterano. ¿El Chato Silveira era? Creo que sí. Él estaba por Canal 4 y fuimos a una farmacia en Nueva York a pedir en la cajita, porque la lanzaron ahí, claro. la famosa pildorita azul, fue un poco el tema. Pero sé que acá hay una planta de Pfizer, por eso... ¿Pero una planta, un laboratorio de Pfizer acá? Pfizer acá, sí. Lo curioso es que esta persona manifestó como que no tenían presencia en Uruguay. Eso fue lo que dijo, que él venía porque era un representante, pero eso fue lo que dijo. Yo no fue en mi juicio, yo no tengo conocimientos personal de cuál es la situación. Fue lo que se manifestó allí esta persona. Lo real es que, de acuerdo a ese consentimiento,
ese consentimiento tiene varias debilidades. Una es que no informa el contenido de la vacuna. ¿Tá? Eso legalmente, cuando se suministra un tratamiento médico hay que indicar qué es lo que va a recibir la persona, hay que advertirle cuáles son los efectos benéficos que se esperan y cuáles son los riesgos del tratamiento. Nada de eso figura en el consentimiento informado. Y además le agregan algo que nunca había pasado en el Uruguay, que es la renuncia a hacer juicios en el exterior. Eso sí. Y eso lo firmamos todos. Y a todos nos llamó la atención, pero ¿qué vamos a hacer? Llama mucho la atención, porque no fue nunca una práctica habitual. Aparentemente, supone uno que eso proviene de los contratos, de que sea algo acordado en el exactamente, el contrato madre que se firma por la compra. En el contrato que firman por la compra. Pero como no conocemos el texto, no podemos asegurar. Ahora, era la regla que practicaban todos los laboratorios que produjeron las vacunas con todos los estados del mundo, que les exigían, como compromiso previo a avanzar en la negociación, la firma de un acuerdo de confidencialidad. Exacto. Y ese es ¿Pero el por dato qué? Eso es un misterio que lo único que hace es arrojar sombra sobre un tema que no debería tener nada de Más sombra. allá del precio, sobre todo, yo supongo, que es un poco lo que decía Ovenir, es la posibilidad de que masivamente en el mundo se les hagan todo tipo de juicios por efectos dañinos o colaterales por el tema de la vacuna. Protegerse, cuidarse en salud. A todo esto hay que tener presente una información muy fuerte que ha surgido en los Estados Unidos, que es que un juez del estado de Texas condenó a Pfizer a hacer público los estudios previos a la comercialización de la vacuna. Y de ahí empezaron a surgir que la información que habían dado para conseguir la autorización no era la auténtica. Es decir, entonces Pfizer se vio obligado a informar a la Comisión de Bolsa de Estados Unidos que probablemente que no podían comprobar ni la eficacia ni la seguridad de la vacuna, que probablemente las ventas perdieran ventas de las que pensaban tener y que muy probablemente fueran demandados por los efectos de la vacuna. Esto es información oficial en los Estados Unidos, eso es lo que está pasando con Pfizer. Acá todo eso no se ha difundido, pero la realidad es que estamos usando el mismo producto que en Estados Unidos ha generado todo ese ruido. Toda la información de carácter médico-científico que de alguna manera son los que saben, que aseguran a través de los estudios universitarios o de gente vinculada a ese universo que las vacunas tendrían grado de efectividad. Hay un cernidor diferente desde el punto de vista científico. Claro, pero lo que pasa es que, para que uno pueda considerar... Sí, una cosa es la pura factibilidad y otra cosa es lo que pasa. Y además, una persona podrá ser muy científico, pero si no analiza el producto... En profundidad. Es decir, yo no sé si lo hicieron, pero cuando el juez les intimó que presentaran los estudios, porque lo pedimos nosotros, lo que nos presentaron fue la información que da Pfizer y después documentos de la OMS y no sé cuánto, y nos dijeron que bueno, que ciertos comités científicos habían recomendado, pero no hay en ningún lado un estudio que diga, el doctor fulano de tal, en Montevideo, a la fecha tal, analizó tales y cuales viales y encontró esto, eso no está. ¿Y no lo pueden hacer los uruguayos? Pero claro. Pero los uruguayos no del laboratorio. Pero lo que pasa es que hay que acceder a las vacunas y eso no... Claro, eso está regulado por quien la fabrica, ¿no? Si no está bien, pero a ver, no sé. Es como yo que te consigo, si querés. Yo te consigo una vacuna. No, pero el tema es que no se puede abrir un paquete de esa naturaleza porque hay... Algún amigo, algún enfermero, alguno, pero alguien lo hubiera conseguido. Bueno, lo que pasa es que tiene sus problemas porque, por ejemplo, la tienen que tener una temperatura muy baja. Entonces tampoco es que me la llevo en el bolsillo. No, claro, no es fácil. Es complicado. Claro. Para mí solo, lo que tendría que hacerlo es un laboratorio o del propio ministerio o encargado por el ministerio y que funcionarios uruguayos certificaran que eso es lo que encontraron. Exacto. En la... Eso no lo han hecho. Todo un tema complejo. Gracias por venir. Gracias a ustedes, la verdad, un placer. Un tema tan complejo como este. Contigo, además que hacía años que no nos veíamos después de haber sido compañeros de clase. Estudio, sí, Facultad de Humanidades, por la década del 80. ¿Qué tal era como muchos años. ¿Qué tal era como estudiante aquello? Estudiábamos poco. Creo que era un momento un poco particular. No nos dedicamos mucho al estudio. Generación del 83, con eso te digo. Generación del 83. Claro, era un momento diferente. Esta es lo que te manda María Despeinada, una caricaturista nuestra, que te va a llegar a tu WhatsApp para que lo puedas tener. Es un regalo, una cortesía por tu presencia en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Antes de irnos les cuento que viene ya Francisco Goldaracena, el tema emprendedurismo y con novedades importantísimas, sobre todo con creación de cosas nuevas que disparan. Y vuelve... ¿Cómo era él?
El que sale, el hombre que sale de la nieve, ¿cómo se llama? Vuelve la esquimal. Ah, la esquimal. No me también. ayudas nada, ¿eh? No me salen las palabras. Hoy no, Vuelve que el la frío esquimal. me tiene las neuronas mal. Vuelve la esquimal. Vuelve la esquimal. Ya venimos, no se vayan. Viva Iluminación. Iluminación técnica, comercial, industrial y deportiva. Encuentre nuestros productos en todas las casas de electricidad e iluminación del país. Importa y distribuye Miletir Sociedad Anónima. En Instagram, viva_iluminación. www.viva.com.uy. Un agradecimiento, por supuesto, a todos los auspiciantes, a los amigos, a la gente de Mariana. Miren las uñas, divinas, alucinantes, las mostramos por allí. Por supuesto, la ropa también de Maligna Peluquerías. Van a encontrar de todo en este salón que está cerquita de Nuevo Centro Shopping. Todos los números, los indicadores locales e internacionales, estadísticas, análisis, proyecciones y la información más relevante para toda la toma de decisiones en los agronegocios. 100% marcados. Ricardo Sosa propone una síntesis de los datos más relevantes y actualizados al instante. De lunes a viernes, de 18:30 a 19:30 horas, 100% marcados por Campo Rural TV, el canal de todo el país. Pensando en las próximas vacaciones, prepara las valijas, porque el viaje lo organizamos nosotros. Un viaje imperdible, 3 días inolvidables. Nos vamos a Mundo Marino, Parque de la Costa y Temayquén. Con alojamiento, pasajes, entradas y desayuno, todo incluido. Con descuento hasta 15% para menores de 5 a 7 años. Más del 50% entre 3 y 4. Y totalmente gratis a menores de 3 años. Financialo hasta en 12 cuotas con compra ágil o Mercado Pago. Tus aventuras con la confianza y tranquilidad de viajar con un grupo con más de 9 años de experiencia. Desde el viernes 29 de abril, canal 1195 de Campo Rural TV en DirecTV, tenés Mano a Mano con el Turf. Notas, carreras, el reloj y todo lo que querés saber de lo que pasó durante la semana y de lo que se viene. Por supuesto, una nota central con alguien que quiera expresarse de lo que sentimos los turfistas. Canal 1195 de Campo Rural TV en DirecTV. El programa Mano a Mano con el Turf. Con Gabriel Rodríguez en el reloj, con todo el equipo de producción de Campo Rural, te llevamos 1 hora a puro turf. Aquí, en DirecTV, es Mano a Mano con el Turf. Pensando en las próximas vacaciones, prepara las valijas, porque el viaje lo organizamos nosotros. Un viaje imperdible, 3 días inolvidables. Nos vamos a Mundo Marino, Parque de la Costa y Temayquén. Con alojamiento, pasajes, entradas y desayuno, todo incluido. Con descuento hasta 15% para menores de 5 a 7 años. Más del 50% entre 3 y 4. Y totalmente gratis a menores de 3 años. Financialo hasta en 12 cuotas con compra ágil o Mercado Pago. Tus aventuras con la confianza y tranquilidad de viajar con un grupo con más de 9 años de experiencia.